Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos dedicado ayer ya un primer programa al tema de la caída de los ángeles, que introduce en el Catecismo la explicación sobre el pecado original. Ayer explicábamos el punto 391, que es el primer punto de la parte explicativa sobre la caída de los ángeles, y vamos al siguiente, hoy a partir del 392. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros propios padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. La expresión caída de los ángeles es la manera en la que la tradición ha hablado o ha designado el pecado de los ángeles, el pecado de los que llamamos demonios. La caída, quizás la palabra caída, se refiere a que fruto de ese pecado, de esa rebelión frente a Dios, caen de su presencia, es decir, son expulsados del cielo. Les ha despojado, les ha impedido ese pecado vivir en esa amistad, en la presencia de Dios, y por lo tanto son expulsados de la presencia de Dios. Así, especialmente el texto de Apocalipsis 12:9 es un texto que habla en esos términos. Lo voy a leer. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, estas imágenes de ser arrojado de la presencia de Dios a la tierra, bueno, es lo que ha llevado a designar el pecado de los ángeles como la caída de los ángeles. Hay un texto al que se nos remite, que es la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Vamos a comentar en este punto 4 textos bíblicos. Segunda Pedro 2:4 dice: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno, los entregó reservándolos para el juicio. Bueno, sobre la expresión esta de que no les perdonó, después hablaremos. ¿En qué sentido hay que entender como que el pecado de los ángeles es perdonable o no perdonable? Después hablaremos de ello, pero ahora aquí quizás lo que nos interesa, el catecismo nos refiere este texto de 2 Pedro 2:4 sencillamente para hacer la afirmación que existe ese pecado de los ángeles, que supuso una elección libre, consciente, radical por su parte. Hay que entender que el grado de libertad que tiene un ángel en su elección es muy superior al nuestro. Permitidme hacer para que nos demos cuenta de la gravedad de las cosas, porque a veces pues caricaturizamos lo que es el pecado original, caricaturizamos lo que es el pecado de los ángeles. El pecado de Adán y Eva, de los primeros padres, es un pecado más grave que el nuestro. Y si cabe decir, todavía el pecado de los ángeles es todavía un pecado más grave que el de Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque nosotros en la condición actual estamos sometidos al influjo de la concupiscencia, es decir, a la debilidad de la carne, y no es que eso quiere decir que no seamos responsables de nuestros actos. Sí, somos responsables de nuestros actos, pero es verdad que en todas las acciones nuestra voluntad no es plena, soberana, sino que también, está condicionada, no digamos determinada, pero sí condicionada, por la propia debilidad, por el influjo del mundo, etcétera. O sea, nuestro pecado es responsabilidad nuestra, ciertamente.
Pero es verdad que por los influjos que tenemos alrededor es una culpabilidad que no es tan plena como la fueron la de Adán y Eva, quienes pecaron sin haber vivido en esa debilidad de la carne que vivimos nosotros. Adán y Eva no estaban sometidos a esa ley de la concupiscencia. Eso que dice San Pablo, que hago lo que no quiero y a veces lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo, etcétera, ¿no? Esa no era la condición de Adán y Eva antes de haber pecado. Por lo tanto, su pecado es mucho más grave que el nuestro. Y así también entendemos que el influjo del pecado original es un influjo superior al que tiene un pecado nuestro en el resto de la humanidad. Digo esto porque, claro, nosotros desde nuestra perspectiva hablamos del pecado original y dice uno, bueno, pues un pecado más, pues hay que ver qué importancia se le da al hecho de que sea el primero, y al tercero se le da menos importancia, y al quinto pecado se le da... Claro, es que, ojo, es que el primer pecado supone una decisión del hombre en la que tiene un grado de conciencia, libertad, culpabilidad muy superior al nuestro. Y todavía cabe decir lo mismo con respecto a los ángeles. Porque aunque ellos no tuviesen, o sea, aunque Adán y Eva hubiesen pecado sin tener el influjo de la concupiscencia y del mundo que les aparta de Dios, sin embargo, aunque ese influjo no lo tenían, sí tenían el influjo de Satanás, en esa imagen de la serpiente que les seducía. O sea, por lo tanto, no existía, ¿no?, ese influjo de la carne, de la concupiscencia, pero sí el de Satanás. Y Satanás, en su pecado frente a Dios, en su rebeldía frente a Dios, ese primer pecado de los ángeles, ahí sí que podemos decir que el grado de culpabilidad y de soberbia que supone ese pecado es máximo, es absoluto. Pues porque el ángel creado bueno de las manos de Dios no tenía no únicamente concupiscencia, por supuesto, porque es un ser angélico, pero no únicamente eso, sino ni tampoco el influjo de ningún otro ser angélico que le arrastrase el mal. Es decir, es una elección propia, absolutamente condicionada por su propia maldad, sin ningún otro influjo externo que la pueda condicionar. Cuando Adán y Eva han pecado, fijaros que, pues eso, ¿no? Pues Adán le echa la culpa a Eva le echa la culpa a la serpiente, bueno, y en ese echarse la culpa, pues hay un no querer afrontar la propia responsabilidad. Pero también hay algo de verdad, Pues porque es verdad que uno le ha, en vez de haber sido instrumento para la santidad, uno le ha empujado al otro a desobedecer a Dios, y en el fondo ha sido Satanás el instigador último. Entonces, por ello, digamos, ¿no?, caigamos en cuenta de que la rebelión frente a Dios, que es amor infinito, que nos ha creado pues por el desbordamiento de su amor, la rebelión frente a Dios del pecado de Satanás y sus ángeles es máxima, es plena, dice aquí, es radical e irrevocable. Radical e irrevocable. Un ángel no puede ser un poquito malo. No, es decir, un ángel o es plenamente bueno o es plenamente malo. En un ángel no existe esa capacidad de dualidad que existe en nosotros. En nosotros hay una cierta dualidad está dentro de nosotros. En nosotros existe un sí pero no, un quiero pero me quedo a medias. Es inherente a nuestra naturaleza, que es espiritual pero que es corpórea. No es así el caso de los ángeles, que tienen que tienen una naturaleza puramente espiritual. Por lo tanto, un ángel o es bueno o es malo. Y dice uno, no, pues que igual se arrepentirá. No, pero es que igual lo hizo sin querer. No, perdón. Eso no es comprender lo que es la naturaleza angélica. Si se rebela frente a Dios, su rebelión es total y definitiva. Bien, le daremos un poco una vuelta más a esto en el siguiente punto, pero aquí lo que nos interesaba es ver cómo la Sagrada Escritura habla de
de esa rebelión, y dice aquí, en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en las tenebrosas cavernas del infierno. Bueno, luego hay varios textos en la Sagrada Escritura que hablan de esa rebelión de los ángeles, y además, y lo curioso es que muchos de esos textos que hablan de la rebelión de los ángeles son textos que lo afirman dándolo por sentado, o sea, dándolo por conocido para los lectores de los libros sagrados, ¿eh? Por ejemplo, ese texto de 2 Pedro 2:4, no es que la intención de San Pedro fuese hablar de este asunto, ¿no? Sino que hablando a propósito de otras cosas, afirma esto dándolo por conocido, ¿eh? En los oyentes. Bien, sigue adelante y dice, encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Génesis 3:5. Parece que en ese texto, o sea, en esa formulación del pecado original, en esa formulación de la tentación que lleva a Adán y Eva al pecado original, seréis como dioses, se está como resumiendo en qué consiste el pecado original. Seréis como dioses. La tentación consiste en ser Dios, pretender ser Dios sin Dios. Dios ha querido, fijaros que Dios ha querido elevarnos a la condición divina. Finalmente, el plan de Dios ha sido el de divinizar el hombre, hacernos hijos en el Hijo. El plan de Dios definitivo ha sido no que nosotros nos mantengamos lejos, distantes, ¿no?, de su divinidad. No, todo lo contrario. El plan definitivo de Dios ha sido introducirnos en su presencia y participar de la filiación divina, que no se podía habernos ofrecido más, ¿no? Pero la diferencia está en pretender ser dioses sin Dios o ser llamados por la gracia a participar de la condición divina en el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios, unidos al Hijo de Dios. Ser dioses sin Dios o con Dios, ser dioses, participar de su condición divina. Esta es la clave, ¿no? Entonces, claro, la tentación de Satanás es: seréis como dioses, tú serás Dios, ¿eh? Habéis escuchado más de una vez esa frase de Nietzsche, este filósofo que parece el darle las bases al nazismo, ¿eh? Que dice él, no, ni Dios ni amo, yo. Esa es la expresión, ¿eh? Ni Dios ni amo, yo. La frase de Nietzsche, ni Dios ni amo, ¿eh? Que es curioso, que es una expresión que ha sido igualmente adoptada por el anarquismo, pero también por el nazismo. La clave está, bueno, pues que los nazis dirían yo es Hitler, ¿no? Y los anarquistas pues dirían yo soy yo, ¿eh? Juanito, Felipe, quien sea, ¿no? Pero ni Dios ni amo es como decir, para ensalzar al hombre hay que rechazar toda autoridad por encima de él. Yo no respondo ante nadie. Yo no respondo ante nadie. Yo soy Dios de mí mismo. Y más todavía, ¿no? Nietzsche termina su frase diciendo: si existiesen los dioses, ¿cómo voy a soportar yo no ser uno de ellos? Nietzsche lleva al máximo esa blasfemia, ¿no? Diciendo, si existiesen los dioses, ¿cómo voy a soportar no serlo yo? Yo quiero serlo, ¿no? Bueno, fijaros, alguno dirá, pero qué fuerte, que haya gente que haya formulado de esta manera. Bueno, es que por una parte yo creo que tenemos que agradecer a algún pensador como Nietzsche que haya formulado esto, porque muchas veces ocurre que en la práctica vivimos esta soberbia, pero no nos atrevemos a formularla de una manera tan explícita. Claro que en la práctica estamos viviendo esto. Por ejemplo, recuerdo que en el discurso que dirigió en el acto de bienvenida
en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en el discurso que Benedicto XVI dirige a los jóvenes, les dice: existe un peligro de pretender endiosarnos, de hacer una legislación y unas leyes al margen de una verdad a la que tenemos que servir, sentirnos dueños de la vida y de la muerte. Por eso yo creo que en el fondo a pensadores como filósofos como Nietzsche tenemos que agradecerles que hayan tenido la sinceridad de formular de esta manera tan cruda lo que muchas veces el mundo está de facto está realizando, que es pretender elevar, ¿no?, el hombre a la categoría de Dios. Y además un Dios cruel. Ojo, no un Dios amor. Porque es curioso, cuando el hombre pretende elevarse, ¿no?, a esa categoría de Dios, de legislador último, de alguien que no responde ante nadie, suele ser una imagen de un Dios cruel, no una imagen de un Dios Padre misericordioso. Por cierto, este matiz me parece importante. Bien, pues esta es así, de esta manera se describe la tentación: seréis como dioses. Fijaros que esa tentación, seréis como dioses, que es la que formula Satanás, es la tentación en la que Satanás mismo había caído. Solo que en su caso no había sido tentado por nadie desde fuera, sino que él mismo, en la perversión máxima de su libertad, el ángel pretendió ser como Dios. A la hora de explicar de dónde pudo partir, no es un misterio, lógicamente, ¿no?, de dónde pudo partir en un primer ángel que se revela frente a Dios, de dónde pudo partir pues esa rebelión, esa soberbia. Algunos santos padres formulan la siguiente explicación, y que la coja, bueno, pues quien le convenza y quien entienda que es coherente, ¿no? Algunos santos padres dicen que Satanás y sus ángeles, al conocer que en la providencia de Dios, que en el destino de Dios estaba el que Dios se hiciese hombre, asumiese la condición humana para redimirla, al conocer los ángeles ese plan de Dios, sintieron envidia, sintieron celos y envidia, viendo que siendo los ángeles de una condición superior, a pesar de que el hombre es desde una condición por naturaleza inferior a los ángeles, sin embargo Dios iba a unirse, no asumiendo la naturaleza de los ángeles, sino encarnándose y haciéndose hombre. Dios se hizo hombre, Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Y algunos padres de la Iglesia en los siglos primeros explican que los ángeles sienten envidia de esa decisión misericordiosa de Dios de encarnarse. Podría ser una explicación para entender esa rebelión de Satanás y sus ángeles. Que los ángeles tuvieron envidia, los ángeles malos, ¿no? Tuvieron envidia de. Curioso también esto porque nos enseña mucho sobre la psicología de la tentación, para entender que muchas veces detrás de la soberbia está la envidia. Y cuando popularmente se dice qué mala es la envidia, pues la verdad es que se está diciendo mucho, se está hurgando quizás un poco en las profundidades de lo que es la tentación. Qué mala es la envidia. Fíjate si es mala, que le llevó a Satanás a rebelarse frente a Dios, a erigirse soberbiamente, ¿no?, como oponente de Dios, de su creador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.